Recording in progress. Ok, ahora sí, voy de nuevo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es circunferencias, los primeros tres objetivos. Y bueno, vamos a empezar con los elementos que se ocupan. Ahora sí. Ok, ahora sí, vuelvo a la pregunta. ¿Alguno se acuerda qué era el plano cartesiano? Vamos a ver, No, la verdad, no, yo no. No, Sofía dice que no. Ok, vamos a ver, ya Sofía dijo que no. Vamos a ver, Natalia. Alguien escribió en el chat, dice que no. Vamos a ver, ¿quién más? Juan José. Buenas, profe. Lo escucho muy bajo, no sé si seré yo o será usted. Ahí me escuché bien. Ahí está, ahí mejor. Yo recuerdo que era como tipo un cuadro que traía el eje X y el eje Y, que, que era como, por decirlo, como para las coordenadas y así. Exactamente, exactamente, por ahí anda. De hecho, está muy, muy acertado. Entonces, el plano cartesiano, como decía Juan José, es básicamente una representación, es un espacio en el que nosotros podemos trabajar a nivel geométrico. Y como decía Juan José, tiene el eje X y el eje Y. Con los ejes tienen numeritos. Yo solo puse los positivos, pero también están los negativos. Entonces, para el lado izquierdo, mi izquierda, este, el eje X tendría -1, -2, -3, -4. Y el eje Y hacia abajo tendría -1, -2, -3, -4. Este plano cartesiano, como les dije, es el espacio donde nosotros vamos a trabajar cuando estemos graficando, cuando estemos haciendo rectas, cuando queremos ver cierta información. Este plano cartesiano es como nuestra base, es nuestra hoja donde nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Como les digo, tiene dos partes, eje X, eje Y, coordenadas, números naturales. Si nos vamos más específico, bueno, ahí está la recta numérica, entonces hablamos de números reales y todo, pero normalmente lo trabajamos con números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, porque en el examen de las pruebas estandarizadas, voy a tener que dejar de decir examen de las pruebas estandarizadas porque es redundante, las pruebas estandarizadas, este, ponen números naturales, entonces esto de, por ejemplo, un medio o algo así, cuesta mucho que salga. Sí sale, puede salir, pero cuesta mucho. Más bien no sí sale, puede salir. Pero como les digo, cuesta mucho, mucho. Entonces, mejor quedémonos con los naturales. Igual manera, ustedes, me imagino que en el del cole recuerdan cómo usar los números reales. Recuerden que eran los enteros, que eran los negativos, los racionales, que eran las fracciones o los decimales, periódicos, finitos, los irracionales son pi, Euler, esos números extraños, las raíces de números, por ejemplo, el 2 el 5 de números que no son cuadrados perfectos. ¿Ok? Pero por ahí vamos. En este plano cartesiano lo que podemos hacer nosotros es ubicar puntos. Es lo principal que podemos hacer porque todo lo que tiene que ver con geometría básicamente está compuesta de puntos. Obviamente cuando hablamos de puntos, no hablamos de un punto como tal, sino de algo que le llamamos par ordenado, que el par ordenado está determinado por una coordenada X que la encontramos en la línea horizontal y la coordenada Y, que está en la parte vertical. Eso nos va a servir mucho porque es como un mapa. En el mapa ustedes se ubican, ¿verdad? Ustedes se colocan y empiezan a moverse así, ponen un punto. Bueno, si tuviéramos un mapa, pues las coordenadas precisamente de un mapa que les ponen, no sé si han visto que les ponen un poco de números raros, como con comas y todo, y con apóstrofes. Bueno, esos son coordenadas de un tipo, pero en este caso son más sencillas porque solo son dos entradas. Pueden haber más, sí, pero es en otro plano, porque ahorita estamos en el plano cartesiano de dos dimensiones. Ok. Entonces, para ubicar el plano cartesiano, para ubicar un punto en el plano cartesiano, necesitamos primero ver cuál es la coordenada X y cuál es la coordenada Y. Ok. Voy a conectar la tablet para escribir. Entonces, ahí lo primero que tenemos que hacer distinción es que, por ejemplo, en este caso, el 3
Estación de la coordenada X. ¿Y el 2? ¿Alguien que me diga en qué posición está el 2? Nadie sabe en qué posición está el 2. A ver, alguien escribió en el chat. En Y, exactamente. Está en Y, entonces eso es importante. Entonces, la primera posición, X. La segunda, Y. Y eso, esa información la vamos a utilizar para colocar el punto. Entonces, esto está al revés. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a tener, primero ubicamos en el eje horizontal, en el eje X, el punto 3 está acá. Luego ubicamos el punto 2 está acá. ¿Y qué hacemos? Tiramos una línea vertical cuando ubicamos a X y una horizontal cuando ubicamos a Y. Y la intersección o el choque de esas dos líneas, ahí es donde va el punto. Hasta ahí todo bien, chiquillos. Sí, Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver. ¿Alguien me ubica el punto 5,4? ¿Qué tendría que hacer para ubicarlo? el 5 iría en X, la línea. Ajá, empezaría aquí entonces. Ajá. Iría recto hasta llegar al 4 en Y. Exactamente. Entonces el punto 5,4 estaría acá. Esto es muy importante porque esto de reconocer puntos va a ser muy importante a la hora de trabajar con circunferencias. Ahora vamos a ver por qué. Hay dos partes de la circunferencia muy importantes y una precisamente es un punto. Entonces, ubicar puntos en el plano es súper importante porque eso puede determinar si pegan o no el ítem en la prueba. Entonces, es importante ubicar eso. Entonces, primero trabajamos en el eje X, ubicamos la coordenada X y luego el eje Y. Mucho cuidado con hacer esto, por ejemplo. Tienen el 3,2 y se les olvida las coordenadas y resulta que buscan el 3 aquí y el 2 aquí y ponen el punto acá. Este no es el 3,2, esto es el 2,3. Muy importante eso, ¿verdad? No confundir las entradas. Primero X y luego Y. Vamos bien hasta acá, ¿sí me he dado a entender hasta ahora? Ok, todos dicen que sí. 5 en X y 4 en Y. Ajá, parece que sí había dicho 5,4, pero sí, sería ese, sí, el de 5 en X y el 4 en Y. Perfecto. Vamos bien entonces. Luego hay otras cosas que debemos diferenciar, que son las partes del plano cartesiano. Hablamos de cuadrantes. Vean que son como cuadrados y hay 4 cuadrados. Entonces vamos a hablar de cuadrante uno, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Cuando estamos en el cuadrante uno, las entradas de ese par ordenado son números positivos. Por ejemplo, los que acabamos de hacer, 3,2, 2,3, 4,5, 5,4, 1,1, todos esos, vean que tienen entradas positivas. Y eso significa que andan acá. Y tiene sentido porque precisamente estábamos trabajando acá. Cuando nos pasamos al cuadrante 2, quien cambia su posición, bueno, si es negativo o positivo, su signo es X. ¿Por qué? Porque vean que hay un punto acá que es el origen, el 0,0. Y recuerden que los números después, digamos, por decirlo de alguna manera, por debajo del cero, que son negativos, -1, -2, -3. Y vean que precisamente aquí es el límite. Y luego salta a los negativos. Entonces en X empezamos a trabajar en negativos. Por eso el cuadrante 2 tiene entrada negativa. Y vean que en Y seguimos en la parte positiva. Aquí está. Entonces por eso es que Y no cambia. Ese sería en el cuadrante 2. Entonces, cuadrante 2, entrada X negativa, entrada Y positiva. Por ejemplo, un punto que está en el cuadrante 2, -3,2, -10,5,
menos 100,50 millones. Eso está en el cuadrante 2. Luego vamos a hablar de un cuadrante 3 que tiene las entradas ambas negativas. Vean que seguimos en la posición X negativo, pero ahora pasamos hacia la parte negativa del eje Y. Entonces, los puntos que tienen ambas coordenadas negativas están en el tercer cuadrante, menos 3, menos 2, menos 1, menos 1. Cualquier número que tenga por entradas negativos está en el cuadrante 3. Y por último, el cuadrante 4, que vean que nos volvimos a pasar al lado X positivo, pero nos mantenemos en el lado Y negativo. Entonces sus entradas van a ser positivo en X, negativo en Y. Entonces, por ejemplo, 4, menos 5 está ahí. 10, menos 20 está ahí. 2, menos 1 está ahí. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Sí, Ok, bueno, entonces, por ejemplo, Jared, si yo le pregunto a usted, dígame en qué cuadrante está el punto menos 10, menos pi. A ver si escribe, puede escribir o hablar, ¿verdad? ¿En cuál estaría? No sé. Ok. Alguien menos 10, menos pi. Voy a escribirlo acá. A ver. Menos 10, menos pi. Vamos a ver. Dice que está en el cuadrante 3. Exactamente, Juan José. Estaría en el cuadrante 3 porque vean que tiene ambas entradas negativas. Menos 10 es negativo y menos pi es negativo. ¿Ok? Vamos bien entonces, hasta acá. Ok. En el cuadrante 3 dijo Jared. Ajá. Ok. Vamos a ver. Ok. Ahora vamos a pasar a otro concepto que, bueno, otros dos conceptos que son la distancia entre puntos y el punto medio. Entonces, ¿alguno se acuerda? ¿Ha escuchado esos dos términos? Distancia entre puntos o punto medio, o ambos. Y, no era cuando habían dos puntos y hay que literalmente calcular la distancia entre esos dos, solo así. exactamente, sí, es literalmente eso, como usted lo acaba de mencionar. Son dos puntos y literalmente, como dijo usted, literalmente hay que calcular la distancia entre ellos dos. Esa es la distancia entre puntos. Entonces, vamos a ver. ¿Y el punto medio a qué le suena? ¿Alguno? Puede ser en chat o contestando por, bueno, hablando con el audio. Nadie le suena punto medio. ¿Qué es Profe, estar en el medio? profe, Juan yo José. supongo que es como el punto que está como entre el inicio y el final de la distancia. Y entre el inicio y el final, tal vez, ¿cómo sería eso específicamente? O sea, entre el inicio y el final hay un punto, pero ese punto está en cualquier lado. O sea, por ejemplo, si yo hago esto, vamos a ver, puede hablar si quiere. Sí, pero está como en el centro de los dos. Ok, ahí es diferente. Sí, porque si por ejemplo yo digo, bueno, es que está entre el principio y el final, de este puntito está en medio de ellos dos. Pero sí, como usted acaba de mencionar, tiene que ver con el centro. Entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo hago acá. Ay, me volví a meter en el plano. Ok, bueno, aquí esto se bugueó. Ahora sí, ahí está. Entonces, dados dos puntos, vean que solo son coordenadas. Esto es en 1D. Por ejemplo, si yo quiero ver,
yo tengo el eje X, esto no se ve. Yo quiero, voy a ponerlo en blanco. Yo quiero el eje, ver cuál es la distancia, por ejemplo, de, no sé, de 3 a, a 2. Bueno, aquí sabemos que es 1, ¿verdad? Pero ¿cómo haríamos? Aquí hay 3 y 2, entonces ¿qué hacemos? A 3 le restamos 2. ¿Y eso qué nos da? 1. Y vean que efectivamente todo el mundo sabe que la distancia de 3 a 2 es 1, en unidades completas, en enteros. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera ver la distancia desde 1 hasta 10, ¿qué hacemos? Podríamos empezar a contar. Aquí hacemos 9, 8, bla, bla, bla. O podemos hacer 10 menos 1, que eso da 9. Entonces la distancia de 10 a 1 es 9. Eso es lo que estamos diciendo aquí en esta fórmula que tiene valor absoluto y x1 y x2 y no sé qué. Un poco de cosas ahí, un poco de símbolos con x. Lo que estamos diciendo es la distancia de un número a otro se calcula de esa manera. Tenemos dos opciones. Si tenemos la calculadora y la calculadora tiene opción de valor absoluto, que me parece que sí, tendría que revisar, pero no tengo una calculadora a la mano. Podríamos poner el valor absoluto. ¿Y cuál es el orden que ponemos cuando tenemos valor absoluto? No importa. Puede ser 1 menos 10 o 10 menos 1. Porque el valor absoluto nos va a tirar el resultado correcto, porque el valor absoluto hace que lo que resulte de esa resta termine siendo positivo. Esa es como la propiedad del valor absoluto. Y el valor absoluto, por definición, es precisamente la distancia de un punto a otro. Principalmente sería como la distancia desde el cero, pero en este caso está como centrado en otro lado, no en el cero. O la otra opción es, pues, si por ejemplo la calculadora no tiene el valor absoluto o tenemos una cuenta apoyos, como dicen, pues simplemente tomamos el más grande y le restamos el más chiquitito. Tendríamos que hacerlo manualmente ahí. Ya ahí es un poco más complicado porque se nos olvida ese pequeñísimo detalle, ya la situación no va a dar porque estaríamos, por ejemplo, dando una distancia negativa, que eso no tiene sentido. ¿Cómo me muevo yo menos 10 kilómetros? En física nos dicen que es para atrás. Es una interpretación, pero en matemática eso no se puede. No hay menos 10 unidades de distancia. Es una cuestión que en mate no tiene mucho sentido. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la distancia de 100 a 37? ¿Uno me puede decir cuánto es? ¿Cuánta distancia da? La distancia de 10 a 37. Sería 73. Casi, casi, casi. 10 unidades menos. 63. Que 63 más 37. El 3, pongámosle el 3 a 37 a 40 y 40 más 60, 100. 63 unidades de distancia. Entonces la distancia de 100 a 37 es 63. ¿Queda claro este concepto? ¿De qué trata lo de distancia entre puntos? Aunque estos no son puntos, son números, pero distancia entre números. De hecho, aquí tendría que cambiarlo, serían números. ¿Queda claro hasta acá? Sí, Ok. Esto es en una dimensión cuando estamos trabajando solo en la recta numérica, pero también podemos trabajar en el plano cartesiano. La situación con hacer ese salto a la segunda dimensión o al plano cartesiano es que ya no nos movemos en una línea recta, sino que ahora nos podemos mover hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, en diagonal. Ya no tenemos como esa facilidad de nada más restar, porque eso solo sirve cuando están en una sola línea, alineados los puntos. Pero si están así en diagonal, ahí ya se complica un poco la situación porque ya no podemos hacer ese mismo trabajo. Principalmente, ¿por qué? Porque
tenemos dos coordenadas, ya no tenemos una. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con dos de esta forma? Sofía. Es que iba a preguntar si se puede, o sea, se puede calcular la distancia de un número negativo a uno positivo, o sea, si nos pueden poner a hacer eso con ley de signos. Sí, se podría, se podría. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la distancia desde -2 hasta 10? Entonces yo lo que hago es, por ejemplo, si utilizo el valor absoluto, yo digo, bueno, de -2 a 10, ¿cuánto hay? Bueno, -2 menos 10, -12. Y como está en valor absoluto, va a ser lo más grande porque lo hice muy pequeñito y posiblemente no se ve para la gente que está trabajando que está viendo esto en teléfono. Entonces, -2 menos 10 da -12 y como está en valor absoluto, 12. Hubiéramos hecho menos, hacemos valor absoluto de 10 menos de la fórmula y -2 del número que estamos utilizando. ¿Y esto qué es? Menos por menos. Más, Exactamente. Entonces, menos por menos más, eso significa que tendríamos 10 más 2 y volvemos a caer en el mismo resultado. Valor absoluto de 12, que el valor absoluto de 12 es 12. Entonces, sí, se podría perfectamente con números negativos. Hay que tener cuidado con ese menos por menos, porque el problema es, voy a borrar acá, si por ejemplo yo hago esto, resulta que yo digo, ah, sí, meto el valor absoluto y hago esto. Ahí ya se nos olvidó un negativo. ¿Y qué pasa? Bueno, 10 menos 2, 8, y el valor absoluto de 8 es 8. ¿Quedamos en lo mismo? ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Están de acuerdo si digo que 12 es igual a 8? 12 y 8 son números iguales. A ver. No, exactamente dice Juan José. Jared dice que no, exactamente. 8 y 12, todo el mundo sabe que no son iguales. ¿Y entonces qué significa? Que una de las dos opciones está mal. Y bueno, ya sabemos que es 8 porque, bueno, se nos olvidó un negativo, entonces va a estar mal. Ok, Sofía levantó la mano. ¿O fue que se le olvidó bajarla? se me olvidó bajarla, perdón. Ah, ok, 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 ok. Entonces, vamos a ver. Ok. Bueno, como iba diciendo, entonces, tenemos, esto es en 1D, en una dimensión, en la recta numérica, que trabajamos con los reales. Eso podría ser con cualquier número, ¿verdad? Y nada más tener ese cuidado, que puede que nos pregunten, no sé, ¿cuál es la distancia entre pi y Euler? Bueno, ahí hay que restar, ¿verdad? Ok. Y la distancia en términos gráficos, para terminar esta parte, es, digamos, este número es el espacio que hay aquí. La distancia entre esto es básicamente qué tanto separa un número del otro. Y eso es importante que lo mantengamos en la mente. Distancia en cuestiones, obviamente, en físico, o sea, la vida real, tiene sentido que hablemos de distancia porque es como, por ejemplo, ¿a qué distancia yo estoy del colegio? A tantos kilómetros. ¿A qué distancia estoy yo de la pulpería? Bueno, a tantos kilómetros. Y es precisamente la distancia de mi casa, todo el espacio que hay que recorrer hasta llegar al colegio o a la pulpería. ¿Ok? Vamos a mantener esa misma interpretación en 2D. Porque en 2D lo único que cambia es que ahora estamos trabajando con puntos, con coordenadas X, Y, y bueno, la fórmula cambia. Ya la fórmula no es un valor absoluto, sino que ahora es una raíz. Entonces, lo que hacemos, pero vean que se rescata un poco lo que teníamos antes, porque vean que tenemos la resta, pero ahora tenemos la resta de coordenadas. ¿Ok?
Y bueno, ya la fórmula es la raíz de la resta de las x al cuadrado más la resta de las y al cuadrado. Es importante que cuando nosotros elijamos un punto, y esto de verdad, esto es algo, yo soy profe en un colegio y esto es algo que muchos lo fallan. Si por ejemplo yo tengo este punto, vamos a ver, ¿será que puedo hacer esto más grueso? Sí, sí puedo. Ok. Tengo este punto y este punto. Y me dicen, saque la distancia entre esos dos puntos. Y uno dice, bueno, me acuerdo la fórmula. La raíz de las x restadas al cuadrado más las y restadas al cuadrado. Bueno, y resulta que hacen esto. Y esto voy a ponerlo en rojo porque está malo. Ponen esta como x1. Bueno, en rojo no se ve. Voy a ponerlo en, no sé, en azul. Ponen x1, x2 y por alguna razón, yo no sé por qué, ponen x2 este y y1 este. Le dan vuelta. Eso es importante. Si eligen un punto como x1, y1, tienen que mantener eso. x1, y1, x2, y2. Porque si lo hacen al revés, como esto, no están trabajando con 3,2 y 4,5, sino que estarían trabajando con 3,5 y 4,2. Eso es lo que interpretaría, digamos que la fórmula interpreta y dice, bueno, póngame estos números y eso en realidad es, estoy interpretando, estoy tratando de calcular la distancia de este punto a este punto. Pero si ustedes lo hacen mal, hace esto, por ejemplo, ubica un punto aquí abajo y uno arriba y ya ahí se fue. Eso es importante, ¿verdad? ¿Cuál tienen que elegir? ¿Cuál es el primero y cuál es el segundo? Bueno, ustedes lo deciden. Yo pude perfectamente haber elegido y me va a dar exactamente el mismo resultado si este es x1 y este y1 y este x2 y y2. Eligen cualquiera de los dos, eso no importa, porque muchas veces en el colegio preguntan, ¿pero cuál agarro primero? Cualquiera, no importa cuál de los dos agarre, siempre y cuando mantenga ese orden, ¿verdad? X1, Y1, X2, Y2, el resultado va a ser el mismo. Inclusive podríamos probarlo para que vean que es exactamente lo mismo. Vamos a ver, vean que es exactamente lo mismo. Saquen la calculadora si tienen, la del teléfono, la que ustedes quieran. Entonces, probemos. Teníamos con blanco. Teníamos 3,2 y 4,5. Entonces vamos a elegir este como los unos y este como los dos inicialmente. Entonces vamos a la calculadora. Voy a usar la del teléfono porque no tengo a la mano la calculadora científica. ¿Ok? Entonces vamos colocando la raíz de, yo les recomendaría hacer la estructura como sin esto, para que luego vayan llenando, ubicando, o pueden tirarlo todo de un solo, no afecta en nada. A mí me gusta más como armar la estructura, porque luego yo nada más como que lleno. Y bueno, eso también a veces uno lo usa en el colegio cuando le preguntan cosas ya para escribir, un desarrollo de un examen, por ejemplo. Entonces ahí yo lo que hago es como hacer la estructura. Entonces va 3,4, entonces resto 3,4. Y luego hago, si elegí 3 de inicio, entonces 2 de inicio y 5. Me dio raíz de 10. A ver, alguien puso algo en el chat. Me dio raíz de 10. Lo paso a decimales. No es necesario. Puede ser, o sea, si lo quiere pasar a decimales, sí es 3,16. Pero no es necesario. O sea, depende del examen. Si en el examen le ponen números decimales, pues lo pasan a decimales. Si el profesor o profesora pone raíz de 10, pues, o incluso en las pruebas, si es raíz de 10, es raíz de 10, ¿verdad? No hay que pasarlo a decimales. Ahora hagámoslo al revés. Entonces ahora este va a ser el 1 y este va a ser el 2. Entonces, colocamos todo al revés. Entonces yo nada más borro los números y entonces pongo 4 va a ir con 3. Ya habíamos dicho que eso era así. Luego, como coloqué el 4 primero, entonces 5 va primero en el otro lado. 2. ¿Qué les dio?
lo mismo. ¿Ven? Ya aquí, vamos a ver, no veo, Juan José ya nos confirmó que es exactamente lo mismo. Pero hagamos un error, provoquemos un error. Digamos que elegimos este como el 1, este como el 2, este como el 2 y este como el 1. Entonces, 2 con 2 y 1 con 1, ¿verdad? Entonces sería 3. Lo dijimos que iba con 5, porque lo leímos la vuelta y lo hicimos mal. Luego vamos 2 con 4. ¿Qué les dio? A mí me dio 2 raíz de 2. Y si lo pasamos a decimales, dice que es 2,82. Vean que antes era 3,16 y ahora es 2,82. No es lo mismo. Entonces vean que ya cambió. Si lo hacemos bien, independientemente de qué orden tomemos, sí, ¿verdad? Obviando este hecho de que tiene que ser 1, 1 y 2, 2, va a dar lo mismo. Pero si cambiamos las coordenadas y las desordenamos, ya ahí ya es totalmente diferente. Y bueno, como les dije, ya estaríamos trabajando con otro número. Hasta aquí vamos bien. Sí, muy bien. Ok. Luego, un tercer concepto que era el punto medio, ¿verdad? Entonces el punto medio es ese punto que está justamente en el centro de un segmento A, B, por ejemplo. Tenemos este, que va a ser A, y tenemos B. Resulta que ese punto medio, habíamos dicho antes, cuando estábamos haciendo la lluvia de ideas, que ese punto C de centro, o punto medio, va a estar justamente en el centro. ¿Y eso qué significa? Que la distancia de B a C va a ser la misma que de A a C. O sea, esto que está aquí, esta distancia van a ser exactamente las mismas. Eso es lo que define un punto medio. Es un punto que está a la misma distancia de un extremo y del otro. Este que vemos aquí sencillito es en 1D. Entonces, simplemente lo que hacemos es tomar las coordenadas, no sé, queremos ver cuál es la distancia, la distancia, cuál es el punto medio entre 5 y 10. Entonces hacemos 5 más 10 dividido entre 2. Eso sería 5 más 10, 15, dividido entre 2, 7,5. ¿Ok? O 7 medios. 15 medios. ¿Ok? Es simplemente eso. En 2D es donde ya se complica la cosa, pero volvemos. Si tenemos la idea en 1D, podemos llevarla de alguna manera al 2D. Y vean que se comporta similar, pero ahora ya no sumamos A más B, sino que ahora sumamos las coordenadas en X, las coordenadas en Y y hacemos el mismo procedimiento para cada una con, como lo hacíamos con el punto medio en 1D. Ven, entonces ahora ya no es A más B, sino que es X1 más Y2 más X2 sobre 2. Esa es la coordenada en X del nuevo punto, coma, ¿verdad? Porque es lo que separa, Y1 más Y2 sobre 2. Y esa es la coordenada Y del otro punto. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, si por ejemplo tenemos el punto 1,2 y el punto 2,3, queremos saber el punto medio, bueno, tomamos las coordenadas en X, entonces construimos un nuevo punto. 1 más 2 sobre 2, coma, 2 más 3 sobre 2. Y esto nos va a dar 3 sobre 2, coma, 5 sobre 2. Y ese sería el punto medio, que está entre 1,2 y 2,3. Si lo graficáramos, sería más o menos, estaría el plano cartesiano acá, acá está el 1, el 2 acá, ese puntito estaría aquí, voy a hacerlo más grande. Voy a borrar todo esto para poder dibujarlo un poco más grande. Entonces dijimos que era, bueno, era el plano cartesiano, el 1 acá, el 2 acá,
Habíamos dicho que era 1,2 y 2,3. Entonces 2,3. Ese puntillo estaría más o menos aquí. Ese puntillo está aquí. Este sería el segmento, porque lo que buscamos es el punto medio de un segmento. Entonces, aquí estaría el punto medio que tendría esas coordenadas, 3 medios, 5 medios. Hasta aquí vamos bien. Sí, Ok. Esto es importante, el punto medio, porque nos podría servir en ejercicios de las pruebas estandarizadas. Podría funcionar porque vamos a ver qué tiene que ver esto del punto medio o el punto central, o como le quieran llamar. Tengan claro que es eso, ¿verdad? Que está justo en el centro, que divide ese segmento en dos partes iguales. O está en el centro de, bueno, los segmentos tienen puntos, entonces, pero tienen dos extremos y ese punto que está en el puro centro. Ok, vamos a ver. Entonces, ahora sí, vamos a empezar ahora sí con la circunferencia como tal. Y vamos a empezar con lo más sencillito, la representación algebraica, la representación gráfica. Entonces, la representación gráfica de una circunferencia es simplemente un círculo. Pero el círculo no lo llenamos, no lo pintamos por dentro, sino que solo la orilla, lo que llamamos el perímetro. Esa es la circunferencia. ¿Ok? Porque el otro es un círculo común y corriente. Para trabajar con la circunferencia necesitamos conocer al menos dos partes de la circunferencia. El centro, que es el punto medio, digamos, de esa circunferencia. Es justamente lo que está en el centro de la circunferencia. Ahí. Y la otra parte que necesitamos como mínimo para poder resolver ejercicios de las pruebas estandarizadas es lo que llamamos el radio. El radio es, bueno, son todos aquellos segmentos que unen el centro con un punto sobre la circunferencia. Entonces, por ejemplo, este no es el único radio. Yo podría hacer este. Bueno, lo hice en blanco. Vamos a ver. Lo pongo en rojo para que calce. Esto es el radio también. Este es un radio. Esto es un radio. Esto es un radio. Bueno, no omitan que me pasé. Esto es un radio y así. Todos estos son radios. ¿Por qué? Porque cumplen esa definición. Empiezan en el centro y terminan en un punto sobre la circunferencia. ¿Qué no es un radio? Bueno, son estos, por ejemplo. Esto no es un radio. Esto no es un radio. Porque vean que, por ejemplo, sí une dos puntos, pero la condición de radio es que unan el centro con otro punto y ahí se están uniendo dos puntos sobre la circunferencia. Eso no es un radio. En todo caso, esto sería una cuerda, que sería una de las cosas que también podríamos saber, pero este no es necesario tanto. Porque lo que ocupamos son estos dos y ahí colado entra lo que llamamos el diámetro. ¿Y por qué digo colado? Porque es que el diámetro es dos veces el radio. Entonces muchas veces en los ejercicios nos pueden decir en lugar de, es que el radio de la circunferencia es tal, sino más bien nos dicen el diámetro es tanto. Entonces nosotros tenemos que saber que el diámetro es la mitad, es el doble más bien del radio, o el radio es la mitad del diámetro. Eso es importante porque muchas veces se los ponen así, se los sueltan en el examen. Y todo el mundo se va de cabeza porque agarran el diámetro como si fuera el radio y eso ya cambia totalmente el ejercicio, ya cambian totalmente la circunferencia que ustedes vayan a crear con esa información, porque no están tomando un radio, o sea, estarían tomando un radio que es el doble, estarían tomando el doble. Si la circunferencia tiene un radio chiquitito, estarían tomando uno más grande y ya no es la misma circunferencia, porque tendríamos, por ejemplo, no sé, queremos trabajar con una bola de fútbol y terminamos trabajando con una bola de playa, que son más grandes, algo así. Estos dos conceptos y este añadido, por defecto, básicamente, son muy importantes a la hora de trabajar con las circunferencias. Hasta aquí vamos bien. Entonces, el centro literal, la circunferencia, el radio es el segmento que une el centro con un punto cualquiera sobre la circunferencia y el diámetro es
2 veces el radio. O el radio es la mitad del diámetro. Hasta aquí vamos bien. Vamos bien hasta acá, chiquillos. Sí, Ok, bueno. Son las 6:53. Vamos a hacer un receso de 5 minutos. O sea, a las 6:58 vamos a regresar. Entonces, si tienen alguna duda o algo, me pueden preguntar. Si no, nos tomamos el receso de esos 5 minutos. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a apagar yo la cámara y voy a parar la grabación. Vamos a pausarla. Ok. Seguimos. Ahora sí, chicos. Andan por ahí, ahora sí. Se fueron a buscar comida porque hace hambre. Ya es hora de comer, básicamente. La cena, prácticamente. ¿Están por ahí? A ver. Ok, por ahí anda. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces estábamos en la parte de la representación gráfica. Y vamos por acá. Y, ok, eso es lo que respecta. Ahora, entonces, la circunferencia es básicamente una bola. La línea que rodea eso es la circunferencia, sencillamente. Entonces, en el examen nos ponen un círculo de una vez, ecuación de la circunferencia, aquí, rapidito. Respondemos, nos traemos a la mente ecuación de la circunferencia y todo lo que respecta a la ecuación de la circunferencia, centro, radio, todo eso, nos lo traemos a la mente para poder responder. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque ahora tenemos la representación algebraica, que trabajamos con ecuaciones. Recuerden que en la escuela o en el colegio, no me acuerdo en cuál, trabajamos la ecuación y era una balanza, que lo que había aquí pesaba lo mismo. Por ejemplo, estamos trabajando balanzas, entonces pesos iguales. Si son iguales los pesos, mantenía un equilibrio. Si pasaba esto, ya eran desigualdades, eran desiguales. Pero estamos trabajando con una balanza. Eso significa que lo que está de un lado es igual a lo que está del otro. No importa lo que hay, si hay papas, si hay chayotes, si hay carros, bicicletas, lo que ustedes quieran. Si hay un igual a algo, es igual. Punto. Por ejemplo, que yo diga, bueno, yo tengo una casa que vale 32 millones y tengo un carro que vale 32 millones. Bueno, la plata con la que podría yo contar en lugar de comprarme una casa o un carro, bueno, son 32 millones, entonces 32 millones es igual a 32 millones. Eso es una ecuación, una expresión algebraica, letras, números, lo que quieran, ahí lo que se les ocurra, círculos, triángulos, lo que quieran, igual a algo que tiene que ser equivalente. Son dos cosas iguales. Aunque parezcan diferentes, son iguales si los están unidos por un igual. Eso es lo que permite el igual. Esto es igual a esto independientemente si se ven visiblemente, si son diferentes, si son visiblemente diferentes. La representación de la ecuación, bueno, la representación algebraica de una circunferencia es esa expresioncita que tenemos ahí. X menos h al cuadrado, todo, más y menos k al cuadrado, todo de nuevo, igual, ahí está lo que respecta a ecuación, el igual, a r al cuadrado. Y esto, si nosotros lo ponemos en un graficador como GeoGebra, ¿alguno conoce GeoGebra? ¿Han trabajado con GeoGebra? Y dice Juan José que sí. Ok. GeoGebra básicamente es un programa que nos permite dibujar cosas. Entonces, si yo pusiera esto con números en H y K, tiene un círculo de una vez. Entonces, con esto yo puedo representar algebraicamente una circunferencia. Entonces, en lugar de estar haciendo dibujitos, por ejemplo, nos sale un ejercicio en donde hay que hacer demasiados círculos y a veces es muy aburrido empezar aquí, aquí y ojalá con un compás, porque tal vez ni siquiera nos dejan usar GeoGebra, que es más bonito de usar, pues más fácil. Nos ponen ahí con regla y compás.
2 horas dura uno haciendo eso. Y pero nos dicen, puede resolverlo como usted quiera, con círculos o con lo que sea. Bueno, un ejercicio, esa ecuación nos salvó la vida a todos, que no tenemos que hacer 1500 círculos ahí, ¿para qué? Si tenemos esto. Lo importante ahí, vean que hablamos de centro y radio, y eso es lo que les mencionaba hace un rato. Las dos cosas que como mínimo tenemos que saber, centro y radio. En esta circunferencia, H y K son las coordenadas del centro y R, pues es la medida del radio. Entonces, si por ejemplo me dicen, bueno, es una circunferencia del centro 3,2 y radio 3. Entonces yo aquí sustituyo el 3. Bueno, vamos a ponerlo en blanco. Sustituyo el 3, sustituyo el 2. ¿Y qué habéis hecho de radio? No me acuerdo. ¿Alguno se acuerda? Se me olvidó por completo cuál era. Voy a asumir que es 3. Entonces vean que ahí sustituyo. Entonces me quedaría x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 3 al cuadrado, que esto es 9. Entonces ahí estaría la ecuación de la circunferencia. Muy sencillito. Claro, no hay mucho que ver ahí porque es simplemente sustituir si nos dan el centro y el radio. ¿Qué pasa si es al revés? Pues igual utilizamos esta ecuación, pero vamos a tomar la siguiente estrategia. Si yo, por ejemplo, tengo esto, x menos 3. Voy a volver, no sé para qué lo volví, la verdad. Voy a, voy a escribirlo de nuevo. Entonces aquí 9. Y más bien nos preguntan cuál es el centro. Bueno, agarramos los números que están dentro de los paréntesis y si son negativos, los tomamos positivos. Y si son positivos, los tomamos negativos. Entonces yo aquí voy a hacer la estructura del centro y digo, ok, yo tengo aquí un menos 3. Bueno, aquí va un 3. Ah, es que aquí tengo un menos 2. Va un 2. Si por ejemplo tuviera esto, más bien es los dos más. Bueno, esta tiene un más. Bueno, va menos 3. Ah, es que tiene un positivo, tiene una suma. Bueno, menos 2. Hasta aquí vamos bien. Tengo una pregunta, es que no ¿Sí? entendí bien. En el caso de que estén, son tanto positivos o negativos, el tema es que eso va a ser un par ordenado. El centro es un par ordenado siempre porque estamos trabajando con un punto. O sea, veamos acá. Vean que aquí el centro, vamos a tirar un poco para atrás. Vean que aquí el centro es un punto. Aquí. Entonces igual tiene unas coordenadas x, y. La cuestión es que nosotros no trabajamos con el centro con x, y, porque es que hay un choque y ahí se nos va todo a la basura. ¿Por qué? Porque vean, digamos que yo, aquí la persona ahí, no sé ni, creo que era Descartes o Descartes, como le dice todo el mundo, me parece que fue él el que se inventó estas cosas y resulta que si él hubiera dicho, ah, no, x, x, en lugar de h, k, y ya está, para no complicarnos la vida. Qué pereza empezar a usar más letras. Y esto es cero, y esto es cero, y entonces nos quedaría que cero es igual a r al cuadrado, a r al cuadrado, ¿y quién cumple eso? Di cero nada más. O sea, se nos fue toda la ecuación. Entonces, a ese fulano se le ocurrió utilizar otras letras, pero son lo mismo, son un x, y disfrazados de h, k, h, k. Ahora sí, quedó más claro. Sí, 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 gracias. Ok. Para sacar el radio, si por ejemplo nos dicen, bueno, si nos dicen, si tenemos esta ecuación, ¿verdad? De nuevo, teníamos x menos 3 cuadrado más y menos 2 al cuadrado y teníamos 9. Bueno, y nos preguntan, ¿cuál es el radio? Cuidado, muchachos, cuidado, ustedes ponen 9 porque está malo, malo. Tienen que, bueno, para poder encontrar ese radio, tienen que agarrar este numerito que está solo y ponerlo en una raíz. Y ahí sí es el radio. Una vez que ya el resultado de esa raíz es el radio. Tengan cuidado porque mucha gente pierde puntos en esas pruebas precisamente por ese condenado número. Porque llegan y les ponen un 81, por ejemplo,
y ponen que el resultado del radio es 81 y bueno, ya, malísimo. Tuvieron que haberle metido raíz para que salga el 9. Entonces la raíz de 81 es 9 y ahí sí, 9 es el radio. Entonces cuidado, se les olvida eso. Importantísimo. Radio es ese número que tenemos ahí solito, le metemos raíz. Hasta que no le apliquen raíz, no es un radio, es un diámetro en todo caso. Podría interpretarse como un diámetro. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. No sería un diámetro, sería otra cosa, pero no sería un radio. Eso es lo importante. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, todos, varios dicen que sí. Entonces eso es importantísimo, ¿verdad? Raíz y SH, K, si son positivos, si alguna de las dos entradas es positiva, cuando vamos a escribir el centro lo ponemos en negativo y viceversa. Y con el otro también, si es negativo, le damos la vuelta positivo, si es positivo, le damos la vuelta negativo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos sacados de pruebas estandarizadas para que vean cómo está la jugada, porque yo sé que esto es como mucha teoría. Luego, ya vimos la ecuación de la circunferencia. Esta ecuación le llamamos ecuación de la circunferencia en su forma canónica. Y es cuando simplemente tenemos un centro y un radio. Cuando son visibles el centro y el radio, como lo que acabamos de hacer. Pero resulta que también existe una representación diferente que es la que llamamos ecuación general de la circunferencia. Que la ecuación general de la circunferencia sale de la ecuación canónica de la circunferencia, porque simplemente desarrollar, no sé si recuerdan algo que les llamaban productos notables, una pesadilla en el colegio. No sé si se acuerdan eso, los productos notables. ¿Se acuerdan? Vamos a ver el chat. Dice Juan José que no. No se acuerda de los productos notables. Yo creo que les voy a revivir un trauma. Yo sé que sí. Esto. Vamos a ver, voy a hacer un espacio porque no voy a poder escribir. Bueno, ahí. Voy a hacerlo No como... era como las fórmulas notables, o son lo mismo, Ah, perdón. ajá, las fórmulas notables, productos notables, que era a menos b al cuadrado y era a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Eso. O la otra, a más b al cuadrado igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Las pesadillas del cole, definitivamente. Yo me acuerdo en ese tiempo, terrible. Y más cuando uno hacía esto. Es que esto es hasta un meme y todo en internet. Esto, terrible, no lo hagan. Se los pongo de una vez para que no lo hagan. Ponen esto. Fatal, definitivamente fatal. Esto está malo. ¿Ok? La fórmula canónica, al aplicarle eso, sale la fórmula general. Entonces, si en algún momento se les olvida y ustedes dicen, de esas, que esa ecuación está horrible, sinceramente. X al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f igual 0. Acordarse de eso está fuerte. Entonces, lo que podemos hacer es, si nos acordamos la ecuación canónica, hacer un producto notable, una fórmula notable, como le dijo alguien, creo que fue Sofía, y vámonos. Simplificamos, acomodamos allá, sacamos lo que sea que tengamos que sacar, factor común, lo que sea, la ecuación de la circunferencia en su forma general. Y en este caso, igual tenemos fórmulas para sacar el centro y el radio. Y hay gente que dijo, no, hombre, nada que ver, trabajar con esto. Saquemos una fórmula y vámonos, trabajando a punta de fórmulas. Y aquí lo que nos dice es, tome este y póngale negativo y divídalo entre 2. Tome este negativo entre 2. Entonces el centro es menos d sobre 2, coma, menos e sobre 2. Y vean que tiene, podríamos acordarnos un tip ahí, vean que d es la primera coordenada, o sea, tenemos que hacer menos d sobre 2. Entonces la fórmula del centro es algo en negativo sobre 2, menos algo sobre 2. Y vean quién acompaña a d, quién acompaña a y. Entonces eso es un tip.
Quien va con X lo tomamos restando, quien va con Y lo tomamos restando y dividido entre 2, ¿verdad? En ambos casos. Y el radio es el que es más feillo. El radio es el más feillo porque tiene ahí un poco de cosas raras. ¿Ah? Entonces, habría que aprendérselo si no lo ponen en el examen. Pero vean, aplicamos esto. Es la raíz. Vean que ahí hay una cosa que vimos antes, la raíz de algo. Para poder sacar el radio era la raíz de algo, la raíz de ese número solito, pero en este caso no lo tenemos. Entonces, ¿qué es? La raíz de e al cuadrado sobre 4 más d al cuadrado sobre 4 menos f. Esa es la fórmula. ¿Vamos bien hasta acá? Ellos se Sí, durmieron. Ah, bueno, ahí están. Despertaron. Ok. Esto es nada más fórmula, porque la aplicación es simplemente agarrar la calco, identificar, poner en la calculadora y empezar a escribir como un loco. Más en el examen de en las pruebas estandarizadas que tenemos como, creo que son como 2 minutos para resolver cada ítem, 2 o 3 minutos. Entonces aquí va uno como flash sacando la calculadora y escribiendo en esa cosa y poniendo números como locos y ojalá se les vaya un negativo. Ahí quedamos mal. Ok. Entonces vamos, hasta aquí vamos bien, según lo que me indicaron. Y ahora sí, vamos a ver ejemplos. En el examen, en las pruebas estandarizadas, nos ponen mucho texto, sinceramente, mucho texto. Aquí hay un ejemplo que de hecho está sacado de una de las pruebas que se hicieron hace tiempo y vean que es demasiado texto. O sea, ni siquiera pude poner el ítem completo en una diapositiva porque era demasiado texto. Una piedra se dejó caer desde cierta altura, impactó y empiezan a hablar, pero empiezan a tirar información porque dice lugar P donde impacta la piedra con el agua, o sea, el centro donde cae la piedra, es 30 metros norte y 40 metros este de una casa M. Vean que ahí tenemos una, como un punto de partida. Nosotros cuando nos digan como desde una casa o desde un edificio, ese es el origen, el 0,0. Ya como vamos, ¿verdad? Al norte para arriba. Entonces estamos trabajando en Y. Y este hacia la derecha, sí, hacia la derecha, creo, sí. Y bueno, sería el eje X porque estamos trabajando horizontalmente. Entonces hacemos un plano cartesiano y tiramos 30 para arriba y 40 para la derecha. Y luego, más hablada, ¿verdad? Posteriormente al impacto de la piedra se forma una onda circular y ahí es donde ya nos ponen la circunferencia. Ya nos estaban dando. Primeramente nos hicieron ubicar un punto, pero ahora nos están diciendo es un círculo, es una circunferencia. Porque cuando cae el agua, cuando cae la piedra, hace una onda expansiva de agua, obvio, porque está cayendo en agua, y pues de ahí es forma circular. En cierto instante, la medida del radio, y bueno, ahí ya les dio pereza hacer más contexto, y entonces la medida del radio de una vez de la onda es 15 metros. Y entonces aquí tanta hablada, esto pasa en el examen, tanta hablada, ¿para qué? Para ponerles el dibujo. Tanta hablada para nada, porque ya nos pusieron la representación. Y lo que preguntan es, ¿cuál es la representación algebraica de esa representación gráfica? Entonces vean que aquí ya tenemos el centro de una vez, rapidito. El centro que es P, vamos a ver, porque el centro que es P, ¿qué coordenadas tiene, chiquillos? ¿Alguno que me diga? 40,30. 40,30 exactamente. ¿Qué radio tiene? Nos habían dicho antes. Si no se acuerdan, 15 metros. O 15. Vamos a trabajarlo con 15. 15 nada más. Bueno, y entonces aquí ya habíamos visto cómo colocar en la ecuación. Si estaba positivo, ¿qué pasaba cuando lo poníamos en la ecuación? Negativo. Ah, entonces, por ejemplo, esta no es de una vez, porque vean que aquí pasó siempre positivo, sigue positivo, ya se fue. Esta no es. Tenemos estas dos opciones. Ahora, ¿qué pasa? Vean que aquí el 30 es positivo. ¿Qué pasa? Si es positivo, en la fórmula pasa a
Ya lo habíamos dicho, y Sofía me parece que lo dijo, con 40 es positivo, pasa a negativo. Y aquí hay un positivo, se fue esta también. Ey, si no es gallo es gallina, solo queda una. Y ni siquiera nos tenemos que preocupar por el radio, porque si está bien formulado el ejercicio, pues sí tiene que dar, ¿verdad? Obvio. Pero podríamos probar 15 por 15, tendría que dar 225, 15 por 15, 225. Entonces en este, de una vez, ni hay que ponerle mucha mente a esto, porque vean que el indicio que nos dan es esto. Esto es lo fundamental para este tipo de ejercicios, porque lo que hacen es poner la misma fórmula, pero empiezan a alternar eso, que si negativo, que si positivo, ambos, que si uno negativo, el otro positivo, que si los dos negativos, y depende del punto que les den, si es negativo es positivo, y si es positivo es negativo, cuando lo ponemos, ¿verdad? Va cambiando. Así sale el ítem, así rapidito con eso. Ok, hasta aquí vamos bien. Sí, Entonces vean que tenemos ya un punto. Ya pegamos el primer punto de la prueba estandarizada. Entonces seguimos. Ya digamos que estamos en un examen, ya esta la pegamos, todo bien. Vamos a ver el ejemplo 2. Luego nos preguntan, determine la ecuación de la circunferencia representada por, bueno, sí, la ecuación de la circunferencia representada por ese dibujito de la circunferencia. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo que hicimos antes. Ubicamos el centro. Aquí ya es un poco más complicado porque ya no nos dicen. Entonces, pero es igual de, no, no es complicado porque ya sabemos ubicar puntos. ¿Qué coordenadas tiene ese punto A? 4,2. 4,2 exactamente. ¿Y qué radio tendrá? ¿Cuál es la medida del radio? Si yo, por ejemplo, coloco este punto acá, se me olvida. Si yo coloco este punto acá, yo podría contar uno, 2, 3. Y entonces de ahí, ya lo acabamos de decir, ¿cuál es la medida? 3. Puede ser que en lugar de eso resulta que el puntito, este punto lo pudimos tomar porque está acomodado estratégicamente para que uno pueda hacer eso, pero resulta que muchas veces no. Entonces, por ejemplo, digamos que el punto que está acomodado es este. No sé, este es digamos que el 5,5. No es ese punto, pero digamos, imaginemos que es una circunferencia que pasa justamente por ahí. Y este punto ya no nos sirve, entonces lo que tendríamos que hacer es esto, y aquí ya no es eso de contar cuadritos, sino que habría que usar la distancia entre puntos, pero es exactamente lo mismo. Utilizamos la fórmula y vámonos. Y bueno, lo último que tenemos que hacer es ubicar todas las piezas con aquella estructura que teníamos. Entonces armamos la estructura. Vamos a ver. Ah, está viendo los chats que puso alguien, no recuerdo haberlo visto. ¿Se acuerda que era? No recuerdo haberlo visto qué cosa. No sé quién escribió eso, fue Juan José. Bueno, hacemos la estructura y me contesta cuando pueda. Y es el radio al cuadrado. Y colocamos X es 4, entonces lo colocamos con el X, el Y en el A es 2, entonces lo colocamos con 2. Y quitamos ese cuadrado, ese 3 al cuadrado, porque necesitamos dejarlo con un solo número. Y ahí está. Ah, los números notables. Ah, ok. Ven, ahí está. Ya está. Otro punto más. Y vean que vuelve a aplicarse, vuelve a tener sentido lo que habíamos dicho antes. Vean que aquí está negativo y allá está positivo. Aquí está negativo y allá está positivo. Entonces recuerden, y esto lo voy a hacer para que quede constancia, ustedes hagan, bueno, se refresquen la memoria. Si más bien el punto tiene una coordenada negativa,
Entonces sería X menos, igual, podemos hacer la estructura. En eso no tengan miedo. Estructuras por todo lado. 3. Y aquí el 4 y aquí colocamos -2 si hacen la estructura. O darle la vuelta de una vez, +2. Pero vean que tiene sentido, menos por menos, más. Y ya, salió ese en positivo. Entonces ahora sí ya se cumple de nuevo el. Si es negativo, se pone en la ecuación positivo. Hasta aquí, todo bien. Sí, Ok. Y bueno, ahí está la solución. Luego vamos a ver otro ejemplo. Y otra vez, ¿verdad? Este también fue sacado de una prueba estandarizada que se aplicó antes. Y bueno, ya pueden ver que a los del MEP les encanta poner mucho texto. Entonces, la ubicación T de un dispositivo electrónico que emite una señal inalámbrica sería en todo caso 10 al este y 50 metros norte de la ubicación L del laboratorio de informática de la escuela. Entonces vean que ese L es como el origen, es el punto de partida. Entonces está de ese puntito, entonces de L vamos a tirar unos ejes, vamos a tirar 10 metros hacia el este y 5 hacia el norte, o sea, 10 en X y nos movemos 5 en Y. Y colocamos ese puntito porque ese va a ser el centro de esa circunferencia. Luego tiran la siguiente representación gráfica cuyas unidades están en metros, muestra la circunferencia que corresponde al máximo de la señal que emite ese dispositivo. De nuevo, mucho texto para que al final nos pongan la circunferencia, el dibujito. Entonces, recomendación tal vez. Lean rapidísimo ese texto, por encimita, hagan lectura rápida porque en realidad eso es puro texto, ahí nada más por ponerlo, porque al final le ponen el dibujito y lo que importa es el dibujo. Entonces, vean que de aquí nosotros podemos extraer toda la información. ¿Qué nos preguntan? Vamos a ver. ¿Qué nos preguntan? Ecuación de la circunferencia. Ni le empecemos a darle mucha mente a ese poco de texto porque aquí el dibujito lo podemos sacar. El centro, nos vamos con el centro de una vez. El centro nos dice que es T. ¿Qué coordenadas tiene esa T, ese punto T? 10,5. 10,5. Excelente. Son ambos positivos. Cuando pasaban a la fracción, perdón, a la ecuación de la circunferencia, ¿qué pasaba? Cuando eran positivos, Se hacen negativos. exactamente, se fue este, la opción es la A. Vean que no hay ni siquiera que pensarlo demasiado. No hay que ni siquiera ponerle atención a si está al cuadrado. Bueno, si está al cuadrado, obvio, pero si no está al cuadrado está malo. Se podría pelar, pero, o puede ser una opción falsa, ¿verdad? Pero si todo está bien, como la estructura general de que todo está al cuadrado, que es una resta, que es un igual a un número, hay una X, hay una Y, está separado por una suma. Si todo eso está perfecto, lo único que tenemos que ponerle mente es a los numeritos que están en las ecuaciones, en las ecuaciones, en los paréntesis. Y si acaso se quiere poner uno muy estricto, el numerito que está al otro lado, a ver si de verdad es el radio. Porque, por ejemplo, vean que aquí cuánto hay. De 5 a 10, ¿cuánto hay? ¿Alguno? De 5 a 10. De 10 a 5, ¿cuánta distancia hay? ¿Cómo se sacan distancias? Hay 5. Hay 5, exactamente, gracias. Parece que fue Sofía o Natalia, fue. Sofía. Ok. Sofía, 5 exactamente. ¿Y 5 al cuadrado? ¿Saben las potencias? Calculadora, no se preocupen. Denle en viaje con la calculadora. Eso es lo mejor que ustedes pueden hacer o cambiándolo de connotación. Lo peor que ustedes pueden hacer es olvidarse la calculadora en ese examen. Tengan mucho cuidado porque a mí me pasó. Se los prometo que cuando yo fui a hacer el examen de bachillerato en su tiempo, hacer el examen de mate, se me olvidó la condenada calculadora. Un infierno fue eso.
Ok, entonces de una vez esta. Pensar cero. Vamos a ver si hay algún otro ejercicio. Parece que sí. Vean que aquí ya estamos trabajando ya no con la ecuación normal, sino con una ecuación en su forma general. Entonces, ¿cómo era? Sencillo. Encuentra el centro y el radio. Vean que ni siquiera nos preguntan cuál es la ecuación en su forma canónica. Nada más encuentra el centro y el radio. Entonces, ¿qué hacíamos? Utilizábamos las formulitas. Calculadora y formulitas por todo lado. Centro. Poníamos en negativo y dividíamos entre 2 al que acompañaba la X. Coma. Poníamos en negativo y dividíamos entre 2 al que acompañaba la Y. En este caso sería menos, menos 10, menos por menos, más 20 sobre 2. Se fue. C, el centro sería menos 10 sobre 2, menos 5, coma 10, porque 20 sobre 2 es 10. Y ahora, la fórmula del radio. ¿El radio qué era? Bueno, la raíz, porque sabemos que tenía que haber una raíz ahí de fijo. Y aquí es donde ya está la cuestión un poco más turbia, porque entonces sería e al cuadrado, que bueno, e era el que acompañaba a la y. Entonces, menos 20 al cuadrado sobre 4, más el que acompañaba al otro sobre 4, menos f, que f era el número independiente, el que estaba solito, el que no tenía letra, pero resulta que aquí no hay ninguno, o sea, es cero. Utilizamos la fórmula y ponemos todo eso en la calculadora. Importante. Recuerden que cuando tengo un número negativo, recomendación es pongan los paréntesis. Eleven al cuadrado el paréntesis y ahí sí coloquen el número negativo dentro de los paréntesis, porque si ustedes ponen sin paréntesis, les va a dar otra cosa, que no es el resultado que ustedes están buscando. Entonces, lo que les acabo de decir, ¿verdad? Abro paréntesis, coloco el cuadrado, yo no lo estoy haciendo en la computadora, ¿verdad? Lo estoy haciendo en mi teléfono, ustedes lo pueden ir haciendo, pero es nada más digitar todo ese poco de números en la calculadora. 10 al cuadrado, 4 y no lo voy a restar cero porque no tiene sentido. Puse doble raíz. No. Bueno, lo voy a elevar al cuadrado. Así lo soluciono. 5 raíz de 5. Ahí está, de una vez el radio. Sin pensarlo mucho. Bueno, conocen la fórmula, ¿verdad? Pero fuera de eso, calculadora y vámonos. Colocar los números bien. Recuerden, si hay un negativo, mejor pongan paréntesis para que no les dé otra cosa. Y ya está. Pura fórmula, pura calculadora. Hasta aquí vamos bien. Una pregunta, ¿hay posibilidad de que nos den las fórmulas? Vieras que hasta donde tengo entendido, en bachillerato por madurez sí. Me parece que en estandarizadas le dan fórmulas, pero son como más de que yo me acuerde. Tendría que revisar, ahora reviso y les aviso en el grupo, no me preocupen. Pero que yo me acuerde así bateando, eran como cuestiones de áreas, cuestiones de ángulos, alguna que otra cosa de estadística, alguna cosa ahí, pero no recuerdo exactamente si le ponen estas fórmulas ahí. Pero ahora lo reviso, no se preocupen. Yo ahorita, de hecho, cuando termine la clase, les reviso un toquecito y les aviso. ¿Por qué? ¿Le parece muy fea la fórmula? No, no, pero por si acaso, gracias. Ah, no, no, no. Sí, ahora yo les digo, pero me parece que sí ponen una que otra, pero yo creo que estas no, porque estas ya son como más de sabérselas. Tal vez esta de x al cuadrado más y al cuadrado más x más dy igual a menos, bueno, más f igual a cero, que es muy larga, tal vez. O esta, la del radio, que hay un poco de cosas. Alguien puso que por qué 4. ¿A dónde se refiere? Aquí en la raíz, ¿cómo se llama? En el radio. Ahí es donde se refiere lo del 4. Ok. ¿Por qué 4? Bueno, vamos a ver quién fue. Natalia. Natalia, esa pregunta está fuerte. Se la podría responder, pero vea, se lo prometo
Se lo prometo que duraría como media hora, una hora respondiéndole esa pregunta, porque es un proceso que es muy largo. Es básicamente trabajar esta fórmula para poder responder a eso. Vamos a ver, es esta. Tendría que yo empezar a trabajar con esta fórmula de x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f igual a cero. Esa formulita de hecho sale de un montón de cosas. Hay que completar cuadrados y usar fórmulas notables y empezar a tirar para todo lado un montón de cosas. Y al final va a salir 4, va a salir un 4 ahí. Pero ahorita no se la respondería. Si quiere, yo tengo eso escrito. Entonces yo lo tengo escrito en un Word. Entonces si quiere, yo lo puedo pasar. Sí, no, yo sé que mejor no, pero yo lo podría pasar por si está interesada en verlo, de dónde salen esos 4 y todos en general, o sea, todo el grupo, no solo a Natalia. Si están interesados en ver de dónde sale esa fórmula, pues yo tengo escrito ya eso, pero sí, entonces, yo se los podría pasar ahí, cualquier cosa. No se preocupen, pero sí es un trabajo para que uno le hace a esa o a la ecuación en su forma canónica, pero con un poco de letras. Es una cosa así, vea, se lo prometo que es como 2 hojas. Se lo prometo. Entonces mejor no nos metamos en eso, mejor dejémoslo como para el papel, para lo escrito, que ya uno es con más tiempo y lo lee con más tiempo y todo. ¿Está? Como ya estamos finalizando, pues di no, sin a menos que se quieran quedar una hora aquí más, yo feliz, yo encantado de darles una hora más de clase resolviendo solo porque eso da 4, porque hay un 4 ahí. Ok, y bueno, precisamente ya finalizamos la clase. No sé si tienen alguna duda que no sea el 4, por favor. ¿Alguna duda, consulta? Después les resuelvo lo de qué fórmulas dan en el grupo ahorita. Cuando, de hecho, voy a pausar la grabación. ¿Nadie tiene ninguna duda? Vamos a ver. El chat, no, nadie tiene dudas. Muchas gracias. Ok, bueno, voy a pausar entonces la grabación.